¿En piel? ¿Qué tipo de piel? ¿Qué tipo de mitos en piel? Ustedes se pasan. ¿Qué profesor lleva el parásito? Voy a ir a hablar con ella hoy. Dermatofitos. Ya, ¿qué cosa es eso? Hongos. Hoy vamos a hablar de los dermatofitos, ¿ya? En este caso suelen ser hongos. Pero no solamente hay dermatofitos, hay varias cosas, de hecho, ¿no? Pero más que nada dermatofitos vamos a hablar hoy. Y también en el grupo de las bacterias ya vamos a hablar de strepto, estáfilo, ¿verdad? De los estáfilos hay varios, de hecho hay un montón de microorganismos del género Staphylococcus que puede llegar a colonizar la piel, ¿sí o no? Todos los hermanitos Staphy, ¿no? Entonces, ¿qué Staphylococcus conocen? Estafilococos. Ya, el Estafilococos. Streptococcus. Estafilococos, ¿sabes? Hasta a mí me hace dudar. ¿Estafilococcus qué? Aureogenes, Aureus. y de epidermis. Epidermidis, Saprophyticus, ¿no? Hay varios, ¿ok? Ese es Streptococcus. Ajá. Antes yo tenía tenía ¿cómo se llama eso? Un peluche, pero ya no me lo quisieron volver a vender. Un peluche de una bacteria, pero sí, ya no me lo quisieron vender. Hasta el momento estoy que sigo preguntando. Lo que pasa es que en el anterior ciclo teníamos nuestra bacteria, se llamaba Staphy. Y era tal cual, ¿no? Un Staphy, o sea, representado en un peluche. Y eso se lo llevaba así, tipo la mascota del salón, se lo llevaba una persona y le tomaba, lo bañaban también. Le tomaban fotos, se iba a conciertos, tenía más vida social que nosotros. Te lo juro. De verdad. Me pasaron una foto en donde se había ido a un concierto de un chiquito, no me acuerdo quién era. Styles, algo así. Harry Styles. Pero se fue al concierto de ese chico. ¿No les digo? Tiene más vida social que nosotros. Es que las bacterias van en todos lados. Entonces, hoy día vamos a hablar justamente de eso, ¿no? Del Staphylococcus, pero más que nada del epidermidis, ¿ya? Y también vamos a hablar de hongos, incluso también de parásitos. Sí hay parásitos, pero son ectoparásitos, ¿no? ¿Qué ectoparásitos conocen? No me digan que tienen pulgas, ¿no? Ácaros, ¿verdad? Garrapatas. Bueno, de vez en cuando puede llegar a generarse una adhesión de una garrapata, sí. Pero no siempre, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre respuesta, ¿no? Inmune en piel y tejidos blandos, y también vamos a ver los principales agentes que llegan a generar la infección. ¿Alguien sabe cómo se observa un daño por hongo? No, era un circulito. Un circulito. Bien delimitado. ¿Y cómo lo diferencias de una bacteria, quizás? Porque la ¿Habrá algo bacteria distinto? no, sí. ¿Sí? La bacteria no está bien delimitada. La bacteria no está bien delimitada, ya. ¿Picazón de quién? ¿De quién? Del hongo, ¿sí? ¿No? Genera este tipo de situación bastante crítica, ¿no? Sigan describiendo, por favor. ¿Qué más? Okay. Ahí está, muy bien. Tenemos otro tipo de lugares donde puede llegar a generar el daño, en uñas también, ¿no? Y de hecho los dermatofitos son uno de los grupos que llegan a generar daño en lugares que tienen queratina. ¿Ok? ¿Cómo dónde? ¿Dónde puede estar? En el lecho unguial, ok, ya en las uñas, ¿no? ¿En qué lugar más? ¿Qué más tenemos con queratina? El cabello, algunos no tienen, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Hay otros que tienen bastante, te van a prestar, no te preocupes. Cortado. ¿Qué más, chicos? Ya, pelo, uñas, ¿qué lugar más? En
la piel está también tiene Queratinizada. queratina, ¿no? Los queratinocitos y todo esto. En sí, las manos y también. en los pies más que nada. Bueno, en realidad toda tu piel tiene queratina, ¿verdad? Entonces toda tu piel puede ser víctima de un hongo, ¿ok? Pero sí hay que tener en cuenta de que hay lugares preferidos por este tipo de honguitos, ¿no? Son lugares que, a ver, ¿cómo serían? A ver, descríbanse, por favor. Por ejemplo, a los bebés, cuando usan pañal y no los cambian a tiempo, se les va formando entre los... Ujú. No, a veces. ¿Quién ha sido el bebé que no ha sido cambiado? A ver, levanta la mano. El bebé olvidado, por favor. Se escalda. Se escalda, muy bien. Los pliegues, ¿no? Pero, ya, ¿cuál es esa condición? O sea, ¿qué condiciones bonitas debería tener un hongo para crecer? Húmedo. ¿Qué más? Oscuro, ¿verdad? Describan sus pies, chicos, sigan. Húmedo, oscuro. ¿Qué más? Caliente. Caliente. Cerrado, ok, ya. Oscuro, bueno, en un lugar cerradito, ok. Calentito, como dicen por ahí, por eso es de que también los pies pues normalmente suelen ser lugares óptimos, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar justamente de ese ambiente ideal que deberían tener los hongos para poder empezar a generar la infección. ¿Ok? Entonces, me había olvidado, ¿cómo era la lesión por un hongo? ¿Se acuerdan? Ustedes dijeron circular, ¿ya? ¿Pero qué más? O sea, ¿cómo lo diferencia de una bacteria? ¿Alguien sabe? ¿Podemos tener algo especial en la infección de una bacteria? ¿Se verá algo distinto? Ok, se empieza a descamar, sí, muy bien, ¿no? Se empieza a inflamar la zona e incluso empiezan a generarse como tipo pústulas, ¿no? Irritar. ¿Perdón? Irritación. ¿Se puede irritar? Sí, en ambos casos se puede irritar porque de hecho se va a ver pues roja esa zona, ¿no? Pero más que nada en los hongos, como ustedes me han dicho, se generan unas lesiones circulares, ¿ya? Circulares, eritematosas, o sea, rojitas, ¿no? Se descama y pica. En cambio, en una infección por bacteria, por ejemplo, suelen ser muy comunes los acné. Para la gente joven como nosotros, ¿verdad? A mí me da todas las semanas, no sé por qué. Creo que como mucha chatarra. No. No, ya estoy bajándole ya. Estoy trayendo mi comida. Entonces, acá te mencionan, ¿no? Para... Ahí, pues ahí, mándale besos, a ver. Para que esté grabado. Nada, ya no quieren, a ¿Qué? Sí. Nada. Ya. Entonces, hoy, bueno, en reflexión en la experiencia te mencionan, ¿no? Identificar y explicar las características y componentes de la respuesta inmune en la piel y los tejidos blandos. Bueno, esto es importante para entender los mecanismos de defensa frente a microorganismos causantes de infecciones. ¿En nuestra piel tenemos o no tenemos microbiota? Sí. Sí. ¿Y servirá para algo? ¿Para qué? ¿Para qué, pues? A proteger. O sea, porque sí. ¿Por qué? ¿Que servirá para algo nuestra microbiota, chicos? ¿Generará algo? ¿Producirá algo? Sí, no era enzimas que cortaban, bueno, que atacaban a las Enzimas que bacterias. pueden llegar a controlar, digámosle así, ¿no? A bacterias que pueden estar llegando a invadir, ¿ok? Porque recordemos de que son microorganismos que están adheridos en zonas de nuestra piel y ellos siempre van a estar compitiendo por la localización, ¿no? Es como si no tuviera nombre ese terreno. Entonces, en cualquier rato, ¿no? Se lo puede desalojar y algo más puede ingresar ahí, ¿ok? Entonces, ellas tienen que tener mecanismos de defensa contra ese tipo de microorganismos que ingresan o que se quieren adherir en esa zona, ¿no? ¿Ok? Ya. Y también vamos a identificar microorganismos causantes de esta infección de piel. Y me olvidaba de la parte osteomioarticular. O sea, de lugares que ya no involucran piel, sino hueso y cartílago, ¿verdad? Entonces hoy día vamos a hablar de un microorganismo que suele ser encontrado en infecciones articulares también, ¿ok? Hoy día ya les voy a mencionar el nombre más adelante.
Entonces, como temario tenemos respuesta inmune en la piel, tejidos blandos, y también vamos a hablar sobre la infección, ¿no? O sea, qué es lo que pasa en una infección y sobre las infecciones osteomioarticulares. Entonces tenemos 3 puntos importantes para hablar el día de hoy, ¿no? Empezamos con la respuesta inmune en la piel y tejidos blandos. Vamos a ver qué es lo que tenemos en un tejido blando. ¿Qué es lo que podemos llegar a tener, chicos? Acá te mencionan de que pues tenemos una cubierta, ¿verdad? Primera barrera, nuestra piel. Luego debajo de esta, obviamente la piel tiene varios estratos, ¿verdad? Pero después de esto vamos a encontrar siempre una grasita, ¿no? Esta grasita, ¿para qué me sirve? Calor. ¿Qué más? Para reserva energética. Para regular, ¿verdad? Para regular, o sea, para darnos como un tipo de protección y que nuestro ambiente externo no llegue a generar tanto variación en nuestra temperatura, ¿verdad? Músculo, después de esto, tejido fibroso, vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver cómo es la interacción entre, ¿no? Incluso los vasos sanguíneos, ¿ok? Con nuestra piel. Hola, pasen. Estoy impactada. Pero ya bueno, después preguntaré bien. Ya, entonces, vasos sanguíneos, chicos, ¿por qué me tendría que importar tanto en una respuesta inmunológica? Irrigación de las células, ¿cómo se conoce? Recuerden que si fuera el examen, ¿cómo sería su respuesta? Irrigación de las células que están regando la Para planta. que puedan llegar los linfocitos. Exacto, por el torrente sanguíneo va a estar transportando, ¿no?, nuestras células blancas. Y estas no es que puedan llegar a pasar desde el torrente sanguíneo directamente hacia el lugar de infección, ¿verdad? ¿Qué se necesita? ¿IAPS? ¿Tiene qué? ¿IAPS? No. Quimiosinas, ¿ok? Entonces, lo que se tiene que dar es una convocatoria de este tipo de células, ¿verdad? No es por las puras que ellos van a saber de la nada que necesitan ir a esa zona para empezar a ayudar en la infección, ¿verdad? Entonces va a haber una convocatoria de células, obviamente con la ayuda de quimiosinas, ¿no? O de citoquinas. Entonces, los vasos sanguíneos son súper importantes porque tienen que justamente de ahí empezar a extraer microorganismos hacia la zona de infección. ¿Ya? Entonces hoy día también vamos a hablar un poquito sobre algunos lugares de estos, ¿no?, que nos ayudan a generar quizás una presentación de antígeno o quizás también una convocatoria de neutrófilos o cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces te mencionan acá que para las infecciones de la piel, ¿no?, y tejidos blandos tenemos diversas clases o categorías, ¿no? Siendo la 1 la más leve, por así decirlo, y la 4 la más grave, ¿no? Entonces, en una clase 1, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo manejaríamos al paciente? De manera ambulatoria. No es necesario generar un ingreso a un hospital, ¿ok? Pero básicamente porque sus síntomas no son sistémicos, ¿no? O bueno, básicamente porque no va a haber una gravedad exacerbada. Entonces tenemos infección simple, sin signos o síntomas sistémicos, ¿no?, que indiquen diseminación y sin comorbilidades, o sea, pacientes sanos básicamente, ¿no? ¿Okay? En una clase 2, por otro lado, ya vamos a tener infección con signos o síntomas sistémicos que sí indiquen diseminación, ¿no?, o con comorbilidades estables, ¿ya? Entonces aquí sí necesitamos un manejo hospitalario. En la clase 3, por otro lado, también necesita manejo hospitalario, de hecho desde la 2 hasta la 4, ¿no? Pero acá sí vamos a ver una diseminación sistémica, mientras que en la 4 ya va a haber incluso una sepsis. ¿Ok? Entonces... Ay, me asusté, pensé que era el mío. Ya. Es que somos bien vagos y no cambiamos ni siquiera el sonido de la alarma. Sí, yo igual. Ya, entonces, vamos a ver qué cosa hay en la piel, ¿no? Acá tenemos la epidermis, la dermis, la subcutánea y el músculo, ¿verdad? Microorganismos que pueden llegar a ingresar. ¿Cómo llegarían a generar el ingreso? ¿Quién me puede decir? ¿Por el folículo piloso? Por los folículos, ok, sí. Heridas. Por heridas, muy bien, porque las heridas son puertas abiertas, ¿verdad? Que pueden llegar a ayudar a ingresar rápidamente al cualquier patógeno que esté adherido en la piel, ¿sí o no?
Entonces, tenemos el ingreso, por ejemplo, acá de folículos pilosos, sí se puede dar, ¿no? También podemos llegar a tener heridas por acá o injurias, ¿no? Que pueden llegar a justamente llegar a ingresar a cualquier patógeno, ¿ya? Algunos microorganismos se van a quedar en la epidermis y otros van a lograr llegar a la dermis o incluso hasta la parte subcutánea, ¿no? Generando otro tipo de sintomatologías, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo importante en la piel, ¿no? Siempre el pH, ¿no? Que nuestro pH es un pH regulado, tiene una temperatura estable normalmente, ¿no? Nuestra temperatura interna no es igual a la temperatura de nuestra piel, ¿sí o no? ¿O sí? Por eso es que ustedes cuando le ponían ese termómetro en la frente, ¿no? Salía que estaban muertos. ¿Cuánta temperatura salía? Es que normalmente tenían 37 grados, ¿no? Pero esa es la parte orgánica. En cambio en la piel normalmente estamos a un poquito menos, ¿ya? ¿A cuánto llegaba a marcar ese termómetro? 34, 35, ¿no? Y uno decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no llego a 37? Estoy medio muerta. No. Simplemente que la piel tiene otro tipo de temperatura un poquito más baja, ¿no? Que nuestra temperatura interna. ¿Ok? También tiene una humedad limitada. Y de hecho, nuestra piel también llega a producir ciertos compuestos como por ejemplo ácidos grasos, la grasita, ¿no? Sebo, urea, y todo esto hace de que los microorganismos que estén acá encima, ¿no? De nuestra piel se adapten a eso. O sea, ya vengan adaptados o se hayan adaptado a que justamente siempre se libere este tipo de secreciones, ¿no? ¿Ok? Además, hoy vamos a hablar un poquito sobre los queratinocitos y cuál sería la utilidad, ¿no? Para ciertos microorganismos, más que nada fúngicos, ¿ok? Para empezar la infección. ¿Correcto? Ahora, si esta piel está intacta, obviamente no vamos a tener el problema del ingreso de ningún patógeno, ¿no? Se supone que para eso es para que nosotros tengamos como un tipo de protección, ¿ok? Pero, pues, en nuestra piel, como les mencioné hace rato, tenemos una microbiota bastante variada, ¿no? Staphylococcus de varios tipos, todos los hermanitos de Staphylococcus, ¿no? Staphylococcus epidermidis, aureus, ¿no? Tenemos Streptococcus, Pseudomonas, que es una bacteria que ya deben haber escuchado antes, ¿no? Pseudomonas aeruginosa. Algunos anaerobios también, Cándida, básicamente Cándida en este caso es un patógeno que puede, no bueno, es un microorganismo que puede llegar a ser patógeno, ¿sí? Y la semana pasada, o no me acuerdo si fue la semana pasada, no hablamos de este cambio que tenía Cándida. ¿Hablamos o no hablamos de Cándida? ¿No? ¿Seguros? Ya, ok. Entonces hoy día vamos a hablar, mi Alzheimer, perdón. Entonces hoy día vamos a hablar quizás de Cándida, ¿ya? Si es que está el PPT, pero voy a revisarlo. Creo que no hayamos hablado de Cándida. Ya voy. Entonces, sí hemos hablado de Cándida, me acordé. No sean chistosos, ¿ya? Sí hemos hablado de ITS, de ITUS, ¿no? Ah, no hemos hablado. Y yo les creo lo peor, ¿no? Ya, entonces, miren lo que tenemos aquí, ¿no? Justamente mencionaban por ahí que los folículos pilosos pueden llegar a ser puertas de ingreso, y sí, es verdad, podemos llegar a generar foliculosis, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que este folículo va a tener alrededor de lo que viene a ser glándulas sebáceas, ¿no? Y estas glándulas sebáceas son las que empiezan a liberar compuestos que nos ayudan a regular, ¿ok? La respuesta que hay en nuestra piel, ¿ok? También vamos a tener las glándulas sudoríparas, que también producen compuestos que ayudan, pero básicamente en la parte externa, ¿no? Entonces, hoy día en esta zona, ¿no? Vamos a observar de que tenemos varios estratos, ¿no? La más superficial es el estrato córneo, el estrato granuloso sigue después y luego el estrato espinoso. Ahora, la parte externa, ¿son células vivas? No. ¿Qué cosas son? Muertos. Queratinocitos muertos, ¿no? Que han pasado a denuclearse, ¿verdad? Porque empiezan a perder el núcleo y luego simplemente se quedan en la parte superficial, ¿ok? Pero sí están muertos, no están vivos, ¿ok? Entonces, en esta zona, chicos, en la epidermis vamos a encontrar varias células que nos pueden ayudar.
Entre ellas vamos a tener células de memoria, ¿ok? Células de memoria de la epidermis. Vamos a tener también células T, gamma, delta, ¿no? Linfocitos, entre otros. Macrófagos también vamos a tener, ¿no? Incluso células dendríticas que son usadas para la presentación antigénica, ¿verdad? Entonces tenemos varias cositas acá dentro. Vamos a ver entonces la respuesta que hay entre una infección, ¿ok? Y una respuesta inmune sana, digamos, ¿no? Entonces aquí en la imagen B vamos a tener una representación de cómo es lo normal, ¿no? Entonces tenemos a la presentación aquí de la microbiota, ¿no? En colores amarillos y verdes. Y vamos a tener también nuestro folículo piloso, ¿no? Que supuestamente en esta zona obviamente es una puerta de ingreso, como mencionaron ustedes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nuestra microbiota? La microbiota normalmente no llega a ingresar de manera completa, ¿no? Si pasan muy pocas bacterias. Entonces esto hace de que no llegue a generarse una inflamación tan exacerbada. De hecho, si se dan cuenta también, ¿quién más está por ahí? Su amigo de siempre, el que siempre los va a acompañar. Ustedes no están solos. Aparte de su microbiota, ¿a quién más tienen? Demodex. Esos ácaros pequeñitos, ¿no? Que al microscopio son horribles, A mí me dan asco, la verdad. Pero pues no quiero pensar que lo tengo por todo el cuerpo. ¿No? Pero sí, hay Demodex, chicos. Incluso hay Demodex de pestañas también. Han visto que hay algunas personas que les quitan una pestaña, lo ponen al estéreo o al microscopio, ¿no? Y adherido a la pestañita o a la base de la pestaña está uno de estos ácaros también, ¿no? Pero estos suelen ser ya, o sea, muy contagiosos, se dice, ¿ya? Si es que encuentran una persona que tiene en las pestañitas. Entonces es por eso de que a las chicas se les recomienda que no presten sus cuestiones personales, como por ejemplo en los rizadores, con su rímer y todo eso. No es parte de la microbiota. Es que no todos tienen este microorganismo en esta zona. ¿Ya? Ah, entonces puede tener. Entonces es como si tuvieras un piojito. ¿Qué son? No, se te inflaman a veces algunos de esos folículos por este microorganismo. Sí, pero normalmente no lo tienen todas las personas. O sea, son pocas las personas que lo tienen. Son feos. Ay, ¿dónde está? Allá atrás. Ahí está, este. Sí, claro, acá. Cuando llegas o sea, cómo se ve al microscopio, se ven así todos feos, ¿no? Ah, bueno, ahorita lo pongo si quieren. Sí, particularmente no me gusta. Y una vez hicimos un experimento. Hicimos una colecta, digamos así. Una colecta de pestañas por toda la universidad, me acuerdo que fue en la universidad. Y sí había personas que tenían a nuestro amigo. Esa carita. Ahí sí se ve tierno, pero miren esta cosa. O sea, ¿se imaginan esto adherido a los folículos? Y así se observa una persona que ya tiene una cantidad exacerbada, ¿no? Sí. Entonces cuiden sus pestañitas, chicas. Ahí están. ¿No? Entonces te puede generar estas inflamaciones en esa zona. Sí, son feitos, son como piojitos, como les menciono, ¿no? Pero estos son parásitos, ectoparásitos. ¿Ok? Bueno, estos también son parte de nuestra piel, pero no exactamente siempre y en tanta cantidad, ¿no? Entonces, también vamos a tener a ¿no? Demodex. De hecho, hay muchas especies, no todos son los mismos Demodex, ¿ok? Por eso te le ponen SP. ¿Correcto? Y lo que vamos a observar aquí en la respuesta inmune buena, digámoslo así, ¿no? Es de que normalmente los folículos pilosos alrededor de ellos, ¿no? Vamos a encontrar siempre ligandos o fast ligandos, se le llama fast ligandos, que normalmente generan una expresión de un CMH de tipo 2.
Entonces, si tenemos un CMH de tipo 2, ¿qué tipo de linfocito vamos a activar? CD4. CD4, ¿ya? Entonces se activa el linfocito CD4 y a la vez también podemos llegar a activar linfocitos T reguladores, ¿ok? Entonces, estos linfocitos T reguladores lo que hacen es justamente eso, ¿no? Regular esa zona para que no haya una respuesta exacerbada, ¿no? De cualquier microorganismo que se encuentre acá, ¿correcto? Además de eso también tenemos a los, ¿cómo se le llama esto? Las glándulas sebáceas, ¿no? Que también van a empezar a generar citoquinas, ¿no? Que en este caso son antiinflamatorias. Entonces, a la vez, en la parte de la piel vamos a tener, por ejemplo, linfocitos T de memoria, ¿no? Que siempre van a estar en estas zonas. También vamos a tener, ¿dónde está el otro? Bueno, no, linfocitos T reguladores que ya les mencioné, ¿no? Entonces, toda esta respuesta básicamente va a ser antiinflamatoria. O sea que vamos a encontrar que no hay una respuesta exacerbada de nuestro sistema inmunológico. Pero ¿qué pasa si es que en cambio tenemos un crecimiento bastante alto de, por ejemplo, Propionobacterium acnes, ¿no? Es una bacteria que puede llegar a ser patógena en la piel y que puede llegar a ingresar justamente por los folículos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que hace? ¿O cuál es la respuesta rápida que tiene nuestro cuerpo? Lo que encontramos es de que cuando ingresa un patógeno, normalmente vamos a observar que las glándulas sebáceas empiezan a liberar citoquinas proinflamatorias, ¿no? Como por ejemplo interleucinas del tipo 1 beta, factor de crecimiento tumoral, beta también, interleucinas tipo 6, ¿no? Y todas estas lo que hacen es activar a células dendríticas para que mejoren el procesamiento de antígenos que pueden estar captándose en esta zona, ¿no? Y obviamente las células dendríticas, ¿para qué sirven? Van a ir y van a migrar, ¿no? Hacia los ductos linfáticos para generar la presentación de antígenos. Una vez que presentan el antígeno, ¿a quién lo van a presentar? A los linfocitos, ¿no? En este caso, ya se activan linfocitos del tipo TH17. Entonces tenemos activación de linfocitos TH17 que sirven en este caso para producir citoquinas que recluten neutrófilos a la zona, ¿okay?, de inflamación. Entonces, ¿qué tipo de interleucina van a producir para generar el reclutamiento de neutrófilos? 17. La interleucina 17, tal y cual como el número del linfocito T helper, ¿no?, que es el T helper 17. Entonces, normalmente se genera este tipo de situación cuando hay algún ingreso de patógenos, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben para qué sirven los neutrófilos, ¿verdad? ¿Para qué sirven? Netosis, ¿ok? ¿Para qué más? También para que es un antivalidador para la inflamación aguda. Ya. ¿Los neutrófilos pueden llegar a fagocitar y a eliminar patógenos? Sí, ¿verdad? Llegan a generar especies reactivas de oxígeno incluso, ¿no? Para poder tratar de eliminar. Exacto. Tienen, ¿no? Tienen óxido nítrico, ¿no? El ROS, el NO y todo eso. ¿Ok? Entonces, yo les había comentado de que en la parte perivascular era bastante importante, ¿no? ¿Por qué? De hecho, si se dan cuenta, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Las arteriolas, los capilares y las vénulas postcapilares, ¿no? Y las vénulas conectoras. Entonces, tenemos zonas básicamente. La zona importante vendría a ser la vénula postcapilar. ¿Qué es lo que pasa en esta zona? ¿No? En esta zona lo que vamos a encontrar es un lugar ideal, digámoslo así, de presentación antigénica, ¿ya? Vamos a tener aquí lo que le llaman los tejidos, ¿dónde está? Acá. Los tejidos linfoides asociados a piel, ¿ok? Entonces, en estos tejidos linfoides asociados a piel se va a dar lo que vendría a ser esta presentación antigénica, desde una célula dendrítica hacia un linfocito T, ¿ok? Entonces, esta zona es importante primero por eso. Segundo, porque en estas glándulas postcapilares también se puede ver lo que es la extravasación de neutrófilos. ¿Qué quiere decir esto? De que una vez que uno convoca neutrófilos, por algún lugar tienen que salir, ¿verdad? Entonces, en esta zona se va a dar, ¿no?, la salida de los neutrófilos de mejor manera. ¿Qué otra situación tenemos? De que se va a generar una vasodilatación, ¿no? Recuerden de que cuando hay una inflamación, lo primero que se empieza a observar es una vasodilatación, ¿sí? ¿Sí?
¿Qué es una vasodilatación, chicos? Se expande el vaso, ¿verdad? Y como las células no es que sean como chicle, ¿no? Sino de que al momento de expandirse, ¿qué genera? No hace que las células No se degradan, no se rompen, se extienden, pero dejan espacios un poquito más amplios. Exacto. ¿Para qué? Para que puedan pasar proteínas, ¿ok? De mayores a 70 kilodaltons. Entonces aquí tenemos un estado inflamatorio en el que, si se dan cuenta, ¿no? La vasodilatación ocurre y podemos llegar a tener espacios más grandes por los cuales pueden llegar a salir compuestos. ¿Qué compuestos me ayudarían en este caso en una inflamación? Citoquinas proinflamatorias. Ya, pueden ser citoquinas, pero imagínense que el patógeno ya lo conozco. Entonces tiene inmunoglobulinas. Anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas. Entonces, ¿por dónde salen esas inmunoglobulinas? También por esas van los capilares, ¿no? Justamente después de haberse generado una vasodilatación. ¿Ok? Pero en un estado estable, ¿no? Normalmente esa extensión de las células, ¿no? No se va a dar, y por ende los espacios son tan reducidos que no van a permitir el egreso de estos compuestos. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos y acá están saliendo. ¿Ok? Pero, ¿cómo era lo de la célula T? ¿De qué? El primerito. El primero, lo que observamos, como les menciono, es que acá hay lugares, bueno, se le llaman los E-Salt, ¿no? Que en este caso se les conoce como tejidos linfoides asociados a piel. Entonces estos lugares son lugares ideales para la presión antigénica. O sea, no solamente van a estar estas glándulas linfoides que ya lo hemos visto, sino también estos tejidos, ¿no? Entonces estos tejidos son como de una presentación rápida, digámoslo así, ¿no? Van a llegar a esta zona y las células dendríticas van a poder presentar rápidamente a los linfocitos T que están circulando, ¿verdad? Y a la presentación antigénica obviamente tenemos una presentación de un antígeno. En este caso, esta célula dendrítica, por ejemplo, previamente tuvo que haber encontrado el antígeno, ¿verdad? Lo debió haber procesado, debió haber generado el CMH adecuado, ¿verdad? Y después debió ir a estos tejidos, ¿no? Tejidos linfoides asociados a piel para generar la presentación hacia algún linfocito T. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de linfocitos T se pueden activar en una infección de piel? ¿Se acuerdan? Linfocito T helper, pero ¿qué tipo? ¿Cuál número? 17, ¿verdad? El 17 básicamente porque, bueno, en este caso los linfocitos T17, linfocitos TH17 son los que van a generar más interleucinas que promueven el reclutamiento de neutrófilos, ¿no? Pero no son los únicos. De hecho, dependiendo mucho de qué estemos tratando, ¿no? Qué tipo de microorganismo estemos observando, este tipo de linfocitos T va a ser distinto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, los patógenos? Los patógenos no solamente se cuidan en los lugares de infección, ¿ah? También pueden llegar hasta estos lugares para, con básicamente unas enzimas que ellos tienen. Por ejemplo, las hemolicinas, ¿no? O la alfa-hemolicina, lo que justamente les mencioné al grupo que hoy día va a exponer sobre infecciones de piel, si no me equivoco, de Staphy, ¿no? Que también incluyeran esa enzima dentro de su explicación. Porque es bastante importante por el hecho de que puede llegar a generar, ¿no? De que se suprima ese reclutamiento de neutrófilos a la piel. ¿Okay? Entonces, simplemente por el hecho de haber liberado un tipo de enzima en específico, que en este caso es la alfa-hemolicina. ¿Okay? Entonces, para que se den cuenta o más o menos tengan un gráfico en la mente de cómo podríamos estar teniendo esta asociación entre lo que vendría a ser estas glándulas postcapilares y los lugares de infección, tenemos este gráfico, ¿no? En el que vemos, por ejemplo, el folículo piloso, ¿no? Imagínense que aquí tenemos la infección, pero siempre vamos a tener glándulas postcapilares cercanas, ¿no? Entonces, de la más cercana se va a dar el reclutamiento de neutrófilos, se puede dar la presentación antigénica, se puede dar la liberación de inmunoglobulinas. Entonces, este gráfico también te menciona básicamente lo mismo. Cuando tenemos una respuesta en la que los microorganismos son básicamente la microbiota, ¿no? Y cuando hay algún tipo de daño en la piel, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo,
células dendríticas que van a estar constantemente recepcionando antígenos, ¿verdad? Y estos antígenos obviamente que son propios, o bueno, no son propios de nuestro cuerpo, sino que son microorganismos que ya están presentes en la microbiota, ¿no? Por ende, normalmente se encuentra de que el perfil que se activa suele ser el antiinflamatorio, ¿no? Ustedes ya saben de que las interleucinas 10 generan, ¿no?, una regulación en esa zona y se puede dar la activación de linfocitos de tipo regulador también. Ahora, por acá están los capilares y obviamente de aquí también van a ser liberados ciertas células que se necesitan para ese tipo de presentación, ¿no? Pero cuando hay una infección vamos a encontrar de que tenemos, por ejemplo, estas células de Langerhans, ¿no?, que son las que van a captar los microorganismos y van a tratar de procesarlo para tener un antígeno, ¿no? Estos antígenos pueden llegar a simplemente migrar con ellas, ¿no?, hacia los vasos linfoides, ¿no?, o incluso hacia los nódulos linfáticos también, para generar la presentación en ambos tipos, ¿no? Pero siempre para generar, ¿no?, la activación de linfocitos TH17. ¿Ok? Bueno, es básicamente lo mismo este gráfico, solamente que el otro creo que está más bonito. Entonces, ¿qué otra cosa hay en la piel? Los ¿Ya? péptidos. Nosotros también podemos producir, o bueno, nuestras células pueden llegar a producir ciertos compuestos antimicrobianos, ¿ok?, que son llamados los péptidos antimicrobianos, ¿ok? Entonces, estos péptidos antimicrobianos pueden generar dos cosas. Primero, pueden matar al patógeno de manera directa, ¿ok?, o también puede inmunomodularnos, ¿correcto? Entonces vamos a ver cuál es la primera opción. ¿Cómo mata directamente un patógeno? Una molécula. ¿Cómo mataría una molécula a un patógeno? ¿No? Aquí básicamente es por la interacción y sus cargas. Ustedes saben de que el patógeno tiene su membrana, ¿verdad?, que pues contiene ciertos compuestos que normalmente generan una carga negativa en esa zona. ¿Ok? ¿Qué pasa con los péptidos antimicrobianos? La mayoría suelen ser de carga positiva. Entonces, si son de carga positiva, suelen adherirse justamente a esa membrana, ¿ok?, por las cargas, básicamente. Negativo y positivo se atraen. Entonces, al atraerse, pueden llegar a unirse, ¿ok?, y generar o bien rupturas de membrana o bien ingresar a la célula para generarle apoptosis, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pueden llegar a generar lisis, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos llegar a matar a patógenos de manera directa. Esto se parece mucho a lo que se generaba con el sistema de complementos, ¿no? O sea, como poritos, ¿verdad? Pero acá no se está utilizando este tipo de enzimas y compuestos que hemos visto en el sistema de complemento, ¿ok? Acá solamente estamos observando la presencia de péptidos. Y ahora, la otra situación es la modulación, ¿no? ¿Cómo inmunomodulan los péptidos antimicrobianos? Se dice de que los péptidos antimicrobianos también pueden ayudar en el reclutamiento de algunas células, como por ejemplo las células proinflamatorias, ¿no?, neutrófilos, monocitos, linfocitos T, ¿no? Incluso ayudaría a una presentación de células dendríticas. Por otro lado, también viene a generar una respuesta hacia la detección del patógeno. Ustedes saben de que un patógeno en una primera línea, ¿verdad?, o en una respuesta innata, lo primero que se va a detectar son PAMs y por PRRs, ¿verdad? PRRs y PAMs son normalmente lo que se observa en unión. Entonces aquí tenemos algunos PAMs, ¿no?, y algunos PRRs. Los PAMs vendrían a ser, sí. ¿De dónde salen estos péptidos antimicrobianos? Podemos nosotros mismos llegar a generarlos. Algunas células lo pueden hacer, ¿ya? De hecho, también lo pueden generar ciertas bacterias. Ajá, de nuestra microbiota. De nuestra microbiota, sí. Por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis, si no me equivoco, puede llegar a ¿ustedes van a exponer la idea? Sí, células de nuestra microbiota pueden llegar a generarlo. Creo que epidermidis puede llegar a producirlo, creo, porque tiene que llegar a competir con otros tipos de Staphylococcus, ¿no? Pero pues en eso también hay un montón de información. Se dice de que incluso en especies de bacterias, o sea, imagínense, Staphylococcus epidermidis, ¿no?, hay distintos tipos de cepas.
¿ya? Algunas pueden ser sensibles y otras pueden ser un poco resistentes a estos péptidos. Entonces, ¿quiénes son los que van a primar o quiénes son los que van a quedarse? Los que puedan llegar a soportarlos, ¿no? Entonces, estas bacterias que producen los péptidos antimicrobianos y que suelen ser las resistentes, ¿no? No estoy hablando de fármacos, ¿eh? Suelen ser las resistentes hacia estos péptidos, ¿no? Son las que normalmente los producen y generan la eliminación de las sensibles. ¿Ok? Entonces, acá tenemos a los lipopolisacáridos, ¿no? Entre los PAMs que les mencionaba, ¿no? También tenemos el ácido lipoteicoico, tenemos ARN, ¿no? De doble hebra o de hebra simple y ADN, ¿no? Cualquiera de estos vienen a ser PAMs, ¿sí? Y obviamente hay un PRR para todo PAM, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la recepción por TLR del tipo 4, 2, 3, etc., ¿no? Entonces van a haber algunas situaciones en las que la bacteria, ¿no? Puede llegar a ser neutralizada por justamente los péptidos, pero van a haber otras en las que, en cambio, promueve el reconocimiento por este PRR. O sea, mejora que detecte rápidamente al microorganismo utilizando estos péptidos antimicrobianos. Entonces, de esta manera se genera la inmunomodulación. ¿Ya? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, epidermidis, ¿no? Este es un microorganismo que, como les mencioné, es una bacteria normal en nuestra microbiota, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar de que, por ejemplo, Staphylococcus epidermidis llega a generar un montón de enzimas, ¿no? Tenemos epiderminas, tenemos los péptidos que mencionaba hace rato, ¿no? Epilancinas K7, que son básicamente grupos de antibióticos. Ahora, todos estos compuestos, de hecho, van a ayudar, como les mencioné, a que ella no sea barrida, por así decirlo, o quitada del lugar en donde están, ¿no? Además de eso, también tenemos otras cositas. Por ejemplo, vamos a encontrar en los queratinocitos, ¿no? Ciertos compuestos, como por ejemplo la defensina de tipo 1, ¿no? Humana, ¿okay? Y la RNasa de tipo 7, que normalmente son las que ayudan en la inmunomodulación, ¿no? También podemos llegar a tener algunas respuestas dañinas. Por ejemplo, personas que tienen dermatitis atópica, ¿okay? Esas personas normalmente dicen de que tienen baja regulación, o bueno, inhibición básicamente, ¿no? De compuestos como la catelicidina o incluso lo que vendría a ser las beta-defensinas, ¿no? Beta-defensinas del tipo 3 o del tipo 2. Entonces, estas defensinas, como hemos hablado hace rato, también son compuestos que pueden llegar a proteger contra microorganismos que se encuentren ingresando. Si es que no tenemos estas beta-defensinas, simplemente nosotros estamos más expuestos a cualquier antígeno externo, ¿no? Y podríamos generar una respuesta bastante inflamatoria. ¿Ok? Ya. Entonces acá también te mencionan algunos compuestos que están inhibidos, por así decirlo, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una psoriasis. Entonces, no todo es infección por patógenos, ¿verdad? También puede haber simplemente una respuesta exacerbada por nuestro propio sistema inmunológico, a pesar de que no haya un antígeno o un patógeno extraño. ¿Ok? Ahora, no son los únicos que generan este tipo de ayudas, ¿no? O este tipo de enzimas que nos bajan un poco los patógenos que pueden estar ingresando. También vamos a tener a las glándulas sebáceas que les mencioné hace rato, ¿no? Sirven en este caso para liberar también catalicidinas, que como les mencioné, las beta-defensinas suelen ser estos compuestos bastante antimicrobianos, ¿no? Y también las glándulas sebáceas también te permiten generar estos mismos compuestos. ¿Qué otros lugares o qué otras células también pueden llegar a ayudarnos? Las células sebáceas también. Los adipocitos también tienen o producen lo que vienen a ser catalicidinas, ¿no? De hecho, ya se sabe de que los ácidos grasos, ¿no? De cierta manera son antimicrobianos. O sea, también pueden ayudar a la disminución del patógeno. ¿Okay? Entonces aquí miren lo que mencionaba hace rato, ¿no? Staphylococcus epidermidis, por ejemplo, se dice que presenta actividad bactericida contra su hermano, ¿no? Staphylococcus aureus.
o contra incluso estreptococos del grupo A y también contra E. coli, pero no necesariamente contra el mismo epidermidis. Pero como les digo, o sea, hay de todo. Yo he visto cándidas que tienen este tipo de producción de compuestos, ¿ok? Y entre las cándidas o las especies de cándidas no necesariamente todas van a ser resistentes al compuesto. Entonces algunas van a llegar a morir y otras simplemente se quedan. Y esas son las que perduran normalmente. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Me siguen o ya se durmieron? ¿Sí? ¿Están tomando nota? Pero La cabeza más. ahora sí, vamos a ver las uñas. A ver, levanta la mano por favor, ¿quién tiene una uñita así? ¿Que no? Una uñita así. Es que necesitamos muestra. ¿Quién estuviera lo que lo vamos a sanar? No quieren Así, tratamiento gratis. Ya. Entonces, vamos a empezar con ya las infecciones por hongos. ¿Ya? En los hongos, pues, se ha dividido en hongos que pueden llegar a generar daño en la parte superficial, ¿no? Unos un poquito más internos que ya llegan hasta la parte subcutánea y otras que llegan a la parte ya más profunda. Profunda se les llama a los que llegan hasta órganos. Entonces, en infecciones respiratorias bajas, ustedes en práctica debieron haber visto patógenos fúngicos. No me digan que no, porque yo también dicto práctica. ¿Ah? No tengo. Infecciones respiratorias bajas, chicos. La histoplasmosis. La histoplasmosis, ¿qué más? ¿Hay otro? El que yo les comenté ¿cómo se llama esto? Ah, ya, El diente de león. ¿Del chicle? Del chicle. No, esa es bacteria. ¿Esa es bacteria qué? Ah, ya, escuché mal entonces. Ah, ya. ¿Se acuerdan del diente de león? Ya, ¿cómo se llamaba? Es que solo se acuerdan del diente de león, pues. Como cuando les dije lo del chicle, que también solo se acuerdan de que se llama chicle. Ya seguro ni siquiera se acuerdan cómo se llama el patógeno. No, era Candida. Aspergillus. ¿Ya? Y no me acuerdo si les mostré cómo era un aspergillus. Ahí sí se ve todo lindo, todo tiernito. Ya. Ojalá que esta semana puedan ver este tipo de patógenos. De hecho, ustedes lo pueden encontrar en cualquier frutita que dejen por ahí. Pero si es que ya asumo, la profesora o profesor le debe haber pedido su frutita hongueada, ¿no? Entonces ahí lo van a ver. De hecho, también pueden ver penicillium, por ejemplo. Entonces, este microorganismo es un patógeno, pero para inmunodeprimidos. No necesariamente todos vamos a generar aspergilosis, ¿ok? Normalmente los hongos generan daño, pero en inmunodeprimidos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se le llama al patógeno? Aspergillus, ¿verdad? Y a su infección, aspergilosis. Entonces, de las micosis profundas, chicos, esto va a ser lo más fácil. Ahí. Hoy día les toca. Ahí, a ver, muestren sus hongos, por favor. Y las uñas. Las uñas. Un video A ver, que la mayoría suele ser penicilio. ¿Hay algo más? No, se necesita tiempo para que se venga así. ¿Nadie más ha traído hongos? A ver. Qué rico, mira, todavía lo huelen. Mi mochila se está cocinando. La mandarina que nos olvidamos el mes pasado. ¿Para limpiar?
Nada con agua. Lo que tienen que hacer ustedes para limpiar algo es ponerlo en un lugar húmedo, como lo que hemos hablado. Húmedo, oscuro, cerrado. O sea, pongan en sus zapatos. Y ya está. ¿Algo más? ¿Algo más? Profesora, Sí. profesora. Ya. Receso, ¿ya? ¿Para qué coman? Ah, a ver. Hablando para comer.